Muy bien, jóvenes, muy buenas noches con todos. El día de hoy se tomó una evaluación de la cual voy a hacer la explicación de cómo se resolvió inicialmente. Bueno, esto de acá era el plano que se les había encargado como ejercicio número 1 y vamos a hacerlo en AutoCAD. Para ello vamos a desarrollar algunos temas. En este primer video vamos a desarrollar el tema de coordenadas absolutas. Eh, para, el, para ese caso se usaba el símbolo numeral. Luego ingresabas una coordenada X y luego una coordenada Y. En segunda instancia vamos a ver las coordenadas relativas. Vamos a recordar más que todo. Sin embargo, esta de acá no la hemos usado mucho, pero vamos a ver cómo funciona. Luego, como tercer punto, vamos a ver las coordenadas polares, en las cuales yo ingreso el símbolo arroba, distancia y el ángulo. Y finalmente vamos a trabajar el tema de estilo de cotas, ¿no? Para, digamos, crear nuestro propio estilo para que tengan, digamos, cierto aspecto según la necesidad del trabajo que esté haciendo, ¿no? Eso implica el tamaño de la flecha, el tamaño del texto, como también otros aspectos como por ejemplo el tipo de símbolo, el color de la gota, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces para lo cual vamos a empezar este primer diseño entonces. Muy bien, para ello vamos a empezar en esta zona de acá. Vamos a ir en el sentido hacia el lado derecho. La primera coordenada por lo cual que debo ingresar es esta de acá, ¿no? 1,1. El primer 1 es respecto al eje X y el segundo 1 respecto a Y. Entonces en nuestro documento de AutoCAD vamos a ingresar. Acá ya sabemos que siempre debemos refrescar la hoja, ¿no? ¿Cómo refrescábamos la hoja? Ingresábamos el comando Z. Yo escribo acá por ejemplo Z, Enter y luego T, Enter, ¿no? Eso es para refrescar la hoja. Si presiono el scroll puedo obtener acá el origen ya de mi plano cartesiano. Me voy a acercar un poco. Me acerco porque el plano que voy a hacer a continuación es bastante pequeño, no requiere demasiado espacio. Muy bien, empezamos. Clic en herramienta línea, ingreso la primera coordenada. Para ingresar la primera coordenada es de tipo absoluta, por lo cual ingreso el símbolo numeral 1,1. Enter, ahí está. Algunos he visto que presionan escape para acercarse o alejarse, no es necesario. Yo por ejemplo acá puedo presionar el scroll. En este momento voy a presionar el scroll, la rueda del mouse, y fíjense que aparece una manito. Y esa manito me permite a mí mover el mouse y arrastrar la hoja de trabajo. Yo digamos lo puedo colocar por acá. Ya está. Y fíjense que el comando no se ha cancelado. En ningún momento he presionado escape. Entonces es una buena opción que usen ustedes el scroll para poder desplazarse en la hoja de trabajo. ¿Correcto? Muy bien, ingresé la coordenada 1,1, más o menos es por acá. Si bien recordamos, la distancia de cada cuadrito en AutoCAD son 10 unidades, ¿no? Por defecto en AutoCAD. Muy bien, vamos a ingresar la siguiente coordenada, que vendría a ser, a ver, acá tenemos la coordenada. Por ejemplo, el primer valor es 4.1. Ese es respecto al eje X, 1. Y este 1 de acá es respecto al eje Y. Entonces estamos ingresando un número decimal para el eje X y un número entero para el eje Y. Entonces vamos acá, coloco ahí nuevamente el numeral 4.1, me fijo con mucho cuidado que esté ingresando en la coordenada correcta, coma 1. Le doy enter y fíjense que ya está graficando acá. ¿Qué pasaba? Algunos alumnos, por ejemplo, decían, profesor, no me sale nada, estoy ingresando de forma correcta, pero sin embargo, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban demasiado alejados de su hoja de trabajo. Yo, por ejemplo, si me alejo acá bastante, pareciera que no está haciendo nada. Entonces, por eso es que les digo que siempre manejen el scroll, acérquense. Como ustedes están ingresando coordenadas pequeñas, el diseño que están haciendo se está trazando en realidad, solamente que es pequeño, pero pareciera que no estuviera haciendo nada si es que estoy alejado. Entonces, siempre procuren acercarse para ver qué se está trazando al momento de ingresar las coordenadas. Muy bien, la siguiente coordenada es 4.5, 2.2. Son dos coordenadas decimales, 4.5 para el eje X y 2.2 para el eje Y. Vamos a AutoCAD, de nuevo, numeral 4.5,
2.2. Enter. Ya está, fíjense, ya está tomando la forma de nuestro diseño, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, estamos acá ya en este punto. Y si nos fijamos en el siguiente punto, ya no hay coordenada. Entonces, si no nos da una coordenada, quiere decir que lo que está mostrándome acá es una distancia. Por lo cual, yo tengo dos opciones. Me voy a AutoCAD. Primero, oriento el mouse para que me haga una línea perfectamente horizontal en sentido derecho. Coloco el puntero ahí. Entonces, ahora ingreso la distancia, que es 2.3. De frente, no ingreso ningún símbolo, ni arroba, ni numeral, nada. ¿Por qué? Porque estoy ingresando una distancia. La distancia es 2.3. Entonces, le doy a Enter. Ahí está. Esa es una primera opción que yo puedo usar. Pero también puedo usar una coordenada relativa. Voy a presionar Control Z. Ahí está, me he quedado donde estaba inicialmente, estoy en la coordenada 4.5,2.2, ¿no? Y voy a hacer lo siguiente, voy a hacer esa misma recta que he hecho inicialmente, ingresando de frente a la medida, pero ahora lo voy a hacer con coordenada relativa. ¿Cómo sería? Solo en arroba. Recuerden, la coordenada relativa, ¿qué hace? Hace que este centro de acá, este último punto, es como si fuera el origen. Entonces, si yo quisiera hacer este trazo de acá, para mí este punto vendría a ser mi origen, 0,0. Entonces, tengo la distancia con coordenada relativa, sería acá, sería 2.3 respecto al eje X, 0 respecto al eje Y. Le doy Enter y ahí está. Esa es otra opción. ¿Y por qué he ingresado esa medida? ¿Por qué? Porque en este momento estos dos ejes X y Y, usando coordenadas relativas, es como si acá, aquí y aquí, es como si acá estuviera Y y es como si acá estuviera X. ¿Cómo funciona la coordenada relativa? Asume el último punto donde me encontraba, en este caso aquí, como si fuera el origen. Entonces, por lo cual AutoCAD asume que esta es la coordenada 0,0. Entonces yo he ingresado, acá puedo ver, aquí está mi coordenada, la que he ingresado, podemos ver acá. Dice, he ingresado arroba 2.3, este es respecto a X. Por eso es que de acá, si yo empiezo a contar acá, tengo 1, 2 debe estar más o menos por acá. Es pequeño, recuerden que esto mide 10. Entonces acá está el 1, por acá debe estar el 2, ¿no? Entonces, por acá debe estar el 2, 3, ¿no? Pero como estoy asumiendo que este es el origen, entonces estoy empezando desde acá. Entonces acá debe haber 1 y acá debe estar el 2 más o menos, ¿no? Y el 2.3 está justamente donde ha terminado la línea. Entonces, ese primer punto respecto a X es 2.3. Y respecto a Y es 0, ¿por qué? Le he colocado 0, ¿por qué? Porque acá está empezando en 0. Si hubiese colocado 1, hubiese hecho más arriba. Acá está el 2, entonces así sucesivamente, ¿correcto? Entonces le he colocado 2.3,0. Entonces respecto a Y no sube nada, no está recto. Si hubiese colocado 1, me hubiese salido una diagonal así, ¿no? Para que interseccione con Y. Entonces, esa es la coordenada, eso es la otra opción, ¿no? Usar coordenada relativa. Yo no les recomendaría mucho porque nos enredamos, he visto que algunos se enredan, entonces no te compliques la vida, no uses coordenadas relativas, simplemente como te expliqué anteriormente, control Z, de frente, oriento el mouse y coloco, pero lo oriento perfectamente horizontal, ¿no? Y ingreso de frente 2.3 sin usar coordenada relativa, es otra opción, es más directo y más sencillo quizás. Entonces, algunos están optando por ese método, ¿no? No hay ningún problema, pero también es importante que sepas que hay un tipo de coordenada que te permite hacer también eso, que es la coordenada relativa. Y tienes la otra opción que ingresas directamente la distancia, ¿correcto? Muy bien, ahora nos damos cuenta que tengo ahora una diagonal, pero con un ángulo y una distancia. Cuando ustedes vean distancia y ángulo, ya se está hablando de las coordenadas polares, distancia y ángulo, ¿correcto? Entonces, si nos damos cuenta acá,
en el ejercicio que les dejé, si yo ingreso 150, ese no es el ángulo que debo usar yo para mi coordenada polar. No es el ángulo. El ángulo siempre, el que van a usar ustedes, siempre debe ser medido en referencia al eje X. Entonces, si yo estoy acá, me trazo una línea imaginaria que pocos hacen. He visto que casi nadie hace, o quizás algunos lo hacen de forma mental. Siempre deben colocar ustedes aquí el eje X, que es el origen de los ángulos. Recuerden, 0, y acá tienen, digamos, acá puede estar 45, acá puede estar 90, eh, acá puede estar 135, acá puede estar, esto por ejemplo es 180, ¿no? Recuerden que la vuelta completa eh, es 360 grados, ¿no? Entonces, pero siempre empieza del 0 acá, ¿no? Entonces siempre deben ustedes trazar esta línea, el 0. Entonces, si veo este ejercicio de acá, yo por teoría, por conocimientos básicos, sé cuánto mide esta recta de acá. ¿Cuánto es el ángulo de acá? 180. Entonces, yo para poder usar mi coordenada polar debo averiguar cuánto es el ángulo acá. ¿Cuánto es el ángulo ahí? Entonces simplemente hago una resta, ¿no? 180 menos 150 y el ángulo aquí es 30, ¿no? Ese 30 es el que uso yo para utilizar mi coordenada polar, ¿sí? Entonces yo lo he calculado así, por eso les decía, usen su lápiz, o si no también lo pueden hacer mentalmente, si es bastante sencillo, no hay ningún problema. Entonces, el ángulo que tú ingresas en AutoCAD es justamente este de acá, 30, no 150. Este 30 lo he obtenido justamente a partir de la línea imaginaria que me he trazado para hallar ese ángulo, ¿no? Entonces en AutoCAD, yo me voy acá, coordenada polar, ¿cómo funciona? Arroba, coloco la distancia que es 1.4, distancia, y ahora ya no presiono coma, sino el símbolo menor que. Y ahora ingreso el ángulo que he averiguado, que es 30. Ese ángulo 30 lo he averiguado justamente contando desde el ángulo 0, ¿no? Que es lo que le falta a 150 para que sea 180. 30, enter. Y ahí está. Entonces, aquí, ¿qué ha pasado con algunos alumnos que han seguido diseñando su ejercicio, pero al final se han puesto a acotar y se han dado cuenta que el ángulo que han sacado acá no es el correcto? Entonces siempre yo les voy a recomendar a partir de ahora que ustedes, digamos, han sacado este ángulo y no saben si está bien. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Cancelan el comando, línea. Escape, se cancela. ¿Y qué hacemos en este momento? Acotamos. Nos vamos a la pestaña anotar, nos vamos a acotar, usamos la acotación angular, ¿no? Clic acá, clic acá. Y el ángulo que nos está mostrando acá es 150. ¿Y es correcto? Sí es correcto. Según mi plano, debe salir 150, ¿no? Entonces yo voy corroborando así si es que lo que estoy haciendo está bien o está mal, ¿no? Pues si me salió 150, perfecto, puedo continuar. Esta cuota la quito, solamente la ingreso por motivos de verificación. Suprimimos, ya está. Me voy ahora a la pestaña inicio y de nuevo línea. No se complica en la vida. De nuevo uso línea. ¿Y dónde me quedé? Acá. Clic ahí y continúo. ¿Qué sigue ahora? Tenemos una distancia. Entonces acá no hay ángulo ni nada, distancia de frente, no me complico la vida, la distancia es 2.1, entonces oriento mi mouse hacia arriba y coloco 2.1, enter, ahí está, ¿no? Eh, Luego, si se dan cuenta acá tengo otro problema, algo complejo, acá tengo un ángulo y tengo distancia, entonces debo usar una coordenada polar, porque me está dando distancia y ángulo. Pero ahora, de igual forma, igual que este caso, si yo ingreso 150, no me va a hacer la línea esta de acá. Entonces, ¿yo qué hago? De nuevo, trazo, este es mi punto, trazo mi línea imaginaria. Es el eje X, es el ángulo 0. Entonces, empiezo a trazarme otra línea imaginaria acá, por ejemplo. Voy a trazarme acá, otra línea. Este es, por ejemplo, para ayudarme. Por ejemplo,
yo ya sé que esto de acá por teoría es un ángulo de 90 grados, ¿no? Ya tengo 90. Entonces yo debo hallar qué ángulo es desde esta línea azul hasta la línea roja de acá del eje 0. Siempre se debe sacar el ángulo, siempre empezando del eje 0, del ángulo 0. ¿Ya? Lo que yo halle acá, eso es lo que yo debo ingresar en mi coordenada polar, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hago para hallar eso? Sencillo, un poquito de trigonometría acá. Bueno, más que trigonometría es observar bien los ángulos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, yo sé por teoría que esto es 180, ¿no es cierto? Entonces voy a averiguar primero esto. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto vale esto? Entonces, si yo sé que todo esto vale 180, igual, ¿no? 180 menos 150, aquí me da 30. Ya está. Entonces, ahora sé que esto es 30. Entonces, como yo sé que esto es 90, entonces, ¿qué hago? Pues realizo una suma, ¿no? 90 más 30 y tengo el ángulo ahí, por ejemplo, de 120, ¿no? Quiere decir que el ángulo de acá respecto al ángulo 0 es 120. Ese 120 es el ángulo que yo ingreso en mi coordenada polar. Comprobamos. Vamos a AutoCAD. Entonces ahí coloco arroba, coloco la distancia que es 1.6, símbolo menor que, y ahí coloco 120. ¿Correcto? Le doy enter y recuerden, siempre verifico. A ver, vamos a verificar, presiono escape, me voy a la pestaña anotar, angular, clic acá, me debe dar el ángulo 150, ¿correcto? Entonces, así es como debo desarrollar los ejercicios cuando encuentro ángulos y distancias. Siempre respecto al eje X, que es el ángulo 0. Siempre desde ahí se debe empezar a contabilizar o a contar el ángulo que yo debo ingresar en AutoCAD, ¿correcto? Muy bien, voy a continuar, herramienta línea, y aquí continúo donde me quedé, clic acá, y ingreso una distancia, 1. Acá por ejemplo tengo que alinearlo bien, está chueco, escape, lo alineo bien, 1.3, enter. Hacia abajo es 1.4. 1.4, ya está. Y ahora, tengo un ángulo acá. Entonces, de igual forma acá, ¿no? Si yo quiero usar una coordenada polar, si ingreso 45, no me va a sacar esta línea de acá. Entonces, ¿qué hago? En este punto me trazo otra vez mi eje, mi línea imaginaria, ángulo 0, ¿sí? Es mi ángulo 0, y empiezo, ¿no? Esto de acá yo sé que es 90. Entonces, si ya sé 90, sé que esto es 90, este ángulo de acá, sé que es 90. 90 más 45, ¿cuánto es esto de acá? 135, ¿no? Entonces, ese es el ángulo que yo debo ingresar a continuación, 135. Muy bien, acá me tocó fácil. Entonces ingreso ahí arroba, ingreso la distancia que es 2.2, símbolo menor que, y 135 como ángulo. Enter. Voy a presionar escape, voy a verificar si está bien lo que estoy haciendo. Acoto, clic acá, ahí está, 45 grados, ¿no? Entonces, ojalá que vayamos entendiendo acá en cómo cómo se debe desarrollar los ejercicios, ¿correcto? Herramienta en línea. Clic acá, oriento hacia el lado izquierdo, la distancia a continuación es 1. Ya estoy ahí. Este 1 acabo de hacer y ahora tengo una línea en bajada, ¿no? De igual forma tengo ángulo, tengo distancia. Y como me he quedado en este punto, entonces empiezo de nuevo, ¿no? Trazo mi flecha auxiliar, este es mi ángulo 0, ¿correcto? Mi ángulo 0. Entonces empiezo, debo hallar cuánto mide desde el 0 hasta esta línea azul, ¿no? Entonces, yo lo puedo sacar rápido, ¿no? Sé que, por ejemplo, de acá a acá es 180, ¿no es cierto? Entonces es un ángulo recto, ¿no? 180. Entonces, simplemente, ¿qué hago?
sumo 180 más 145, ¿no? Presión escape, entonces ahí tendríamos, por ejemplo, entre 180 y 45 tendríamos 225, ¿no? Ese sería el ángulo. 180 más 45. Entonces ahí coloco arroba la distancia ahora que es 1.5, símbolo menor que, y ahí coloco, ¿no? 225. Enter. Ahí está, ¿no? Y ahora la distancia para allá es de 1. Ya está. Vamos a verificar si está bien. Pestaña anotar. Y empiezo acá a sacar el ángulo, ¿no? Sería entre esta línea y esta de acá. Si lo muevo para este lado, ahí me está saliendo ya 45, ¿no? Está correcto. Ahora, herramienta línea. Me engancho donde me había quedado. Y ahora verificamos que sí. Estoy acá, en este punto de acá. Ahora, fíjense que debo ahora hacer esta línea de acá recta hacia abajo y no debo ingresar 60, ese no es el ángulo, ¿no? ¿Cuál sería el ángulo acá? Igual, ¿no? Este es mi último punto. Esto de acá es, por ejemplo, mi ángulo 0. ¿Ya? Mi ángulo 0. Entonces debo averiguar yo cuánto mide desde este 0 hasta aquí. ¿Sí? Entonces acá es un poco más sencillo. Acuérdense ustedes que cuánto es la vuelta entera. Es 360, ¿no es cierto? Entonces, como acá ya me da 60 grados, entonces ¿qué hago yo? Realizo simplemente una resta, ¿no? 360 menos 60, el ángulo es 300, ¿no? Entonces, más sencillo no puede estar. Le voy a AutoCAD y ahí ingreso, ¿no? Arroba 2.3, el ángulo 300. Ahí está. Y a continuación simplemente me toca cerrar nada más. No me complico mucho, acá hay un ángulo, no hay problema. No me complico. Y de frente cierro. Clic y ya está. Ya tenemos nuestro diseño con todo lo que corresponde. Entonces vamos a ir acotando acá algunas medidas. Por ejemplo aquí, aquí. Ahí está. Voy midiendo por acá. Ahí está. Acá voy a ir sacando un ángulo. Ahí está. ¿Ya? Si se dan cuenta, la acotación no es proporcional al diseño, pues. Entonces eso es justamente por las medidas que he usado acá y el ISO que estoy usando por defecto, ¿no? AutoCAD tiene un ISO que es un estilo de cota, el ISO 25, y que tiene ciertas características, ¿no? Entonces aquí yo debo crear mi propio ISO. Entonces con eso ya vamos a terminar el tema, estilo de cota vamos a ver ahora. Entonces para ello nos vamos a la pestaña anotar, nos vamos al grupo cotas y así damos clic en esta opción de acá, ¿no? Que dice cota, estilo de cota. Clic ahí. Y acá voy a crear yo un nuevo estilo de cota. Para ello le hago clic al botón ISO, perdón, nuevo. Le coloco un nombre acá, digamos, le voy a colocar 001. Pueden ustedes colocarle cualquier nombre, ¿ya? No es importante que ustedes coloquen el mismo nombre. Y acá, esto sí es importante, comenzar por. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a usar el ISO 25 como base para crear mi nuevo estilo. Continuar. Ya está. Acá dice crear estilo de cota para 001. Entonces hay tres cosas que ustedes deben modificar: líneas, símbolos y flechas y texto. Las líneas, que son justamente los trazos que ustedes ven acá, estas líneas de acá, esta línea de acá, esta línea de acá, es para cambiar justamente ese aspecto. Símbolos y flechas son justamente lo que están en las cotas, en los extremos, esos símbolos, por ejemplo en este caso flechas, y el texto vendría a ser el número. Entonces son tres cosas que se deben cambiar. Vamos a líneas. Primero vamos a cambiar, ampliar la línea de cota. Está en 1.25. En el caso de la línea de cota, vamos a colocarle, a ver, 0.2. Eso de ahí, de ampliar línea de cota, ¿a qué se refiere? Se refiere a la línea que sobresale de este punto hacia afuera. Por ejemplo, si yo le coloco 3 acá, es la línea justamente que sale acá, ¿no? Vamos a colocarle 0.2, como estaba. Desfase desde origen, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a la distancia entre el diseño y el origen de la cota, de dónde sale la medida de esta línea de acá, ¿no? Entonces ahí está en 0.6,
25, entonces yo puedo reducir 0.3, por ejemplo. Ahí está. Bueno, no se vio el cambio, ya vamos a verlo más adelante. Vamos a símbolos y flechas. Reduzco el tamaño de la flecha, porque en ese momento es un tamaño demasiado grande, ¿no? Vamos a colocarle 0.1. He hecho clic en este cuadradito para que se reflejen los cambios, ¿no? Ya, hasta ahí he cambiado el tamaño de la flecha y me voy ahora al texto. El texto vamos a reducir su tamaño, vamos a colocarle 0.2 también. Clic acá. Ya, ahí está por ejemplo. Y el desfase de la línea de cota. El desfase de línea de cota, ¿a qué se refiere? Se refiere a la distancia entre la medida y la cota. Entonces vamos a colocarle, reducirle también 0.2, por ejemplo. Ahora sí, si se dan cuenta, ya se vuelve un poco más proporcional todo. Ya está pegado, está un poco pequeño, pero acá me falta el extremo, creo que está un poco amplio. Entonces vamos a reducirlo un poquito esto de acá en líneas. Aquí el desfase desde origen, vamos a colocarle 0.2 para que se reduzca esa distancia, ¿no? Ampliar línea de cota, vamos a colocarle 0.1. Esas es justamente las puntas de acá, ¿no? Para reducir eso. Ahora, en el texto, dense cuenta que la medida está sobre la cota, pero yo puedo hacer que el texto cambie de posición, puedo hacer que esté centrado, digamos. Cuando lo colocan centrado va a estar en medio de la cota, puede ser también que esté abajo. ¿Sí? Entonces podemos jugar con eso un poco, vamos a colocarle centrado, ahí exactamente en el medio. Muy bien, vamos a ir probando a ver qué aspecto tiene. Acá en símbolos y flechas también podemos cambiar el estilo de los símbolos que están en los extremos, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a colocar oblicuo grueso, cambio el estilo, le voy a dar a aceptar, cerrar, y los estilos todavía no se cambian. ¿Por qué? Porque estas cotas todavía permanecen en el ISO 25. Entonces, ¿qué hago? Selecciono las medidas, este de acá y este de acá, y lo cambio al mi estilo de cota 001. Clic ahí, escape, y como se dan cuenta ya ha cambiado el aspecto de mi medida, ¿no? También puedo personalizar, puedo modificar luego mi estilo, no hay ningún problema. Clic acá, escojo el 001, modificar, y puedo cambiar por ejemplo el color de las líneas, puedo colocarle un color rojo, acá puedo ver el aspecto que va a tener. eh, Puedo cambiar también el color del texto, ¿sí? Un color azul, ahí está. Acá también vamos a probar a ver, ahí está por ejemplo las líneas de referencia, las líneas de los costados, para que estén de color rojo también, ¿no? Entonces eso ya es cuestión de diseño y que ustedes pueden personalizar, ¿no? Le doy a aceptar, cerrar, ahí está. Por ejemplo el aspecto se ve un poco mejor y pueden ustedes trabajar, ¿no? Pueden tener ustedes dos estilos de cuota en un solo diseño. Por ejemplo, este 1.3 yo puedo hacer que siga usando el ISO 25. Entonces tengo acá, fíjense, dos estilos de cuota en un solo plano, ¿no? Lo voy a regresar al 001. Bueno, eso sería en cuanto a lo que son las coordenadas absolutas, relativas, polares y estilos de cota, que son muy importantes para los trabajos posteriores que vamos a hacer sobre todo el tema de los estilos. Creo que son importantes. En el libro, por ejemplo, en la página 24 sale una dirección, y en esa dirección ustedes van a encontrar muchos ejercicios que les pueden servir a ustedes para practicar o para guiarse un poco más y saber un poco más en profundidad, ¿no? Acá por ejemplo es el tema de las coordenadas, el sentido antihorario, el sentido horario, de los ángulos, cómo yo puedo trazar, digamos, averiguar el ángulo para las coordenadas polares. Es justamente lo que estábamos haciendo. Aquí está el ángulo 0, y respecto a ese ángulo empiezo yo a hallar el ángulo que voy a ingresar en mi coordenada, ¿no? Entonces aquí está bien explicado, está en inglés, podemos usar el traductor de Google Chrome, no hay ningún problema para poder hacer este trabajo e investigar, ¿no? Incluso salen ejercicios. Yo en cualquier momento para el examen bimestral podría sacar tranquilamente ejercicios de acá y modificarlos para su examen bimestral, ¿no? Entonces sería una buena, por ejemplo este de acá justamente lo he sacado de ahí, ¿no? Entonces podrían ustedes guiarse para practicar en casa, ¿no? Hay muchos ejercicios en esta página que pueden usar, ¿no?
hay varias lecciones de diferentes temas y comandos, ¿no?, que pueden ustedes usar. Muy bien, señores, bueno, eso sería en cuanto a este primer video que vamos a seguir implementando. Ya más adelante vamos a ver otros más también. Ok, buenas noches.